Estamos de vuelta con su espacio a primera hora. Gracias por mantenerse en sintonía con nosotros. En esta entrevista central del día de hoy nos acompaña el amigo Andrés de las Mercedes. Andrés es secretario de Educación del Partido de la Liberación Dominicana y con él vamos a analizar varios tópicos interesantes en el día de hoy. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Buen día. Bien, buenos días, Elías, Lorenny, Carlos, y para quienes siguen este programa por las diferentes vías. Sí mismo es. Yo creo que, Andrés, inmediatamente ver tu visión del discurso del presidente, una parte de rendición de cuentas y otra parte de cara a lo que haría. Aprovechando el escenario. Aprovechando el escenario. Y la visita. Sobre todo esa rendición de cuentas, ¿qué podrías decirnos al respecto? Yo pienso que el discurso, para hacer un discurso de toma de posesión para un segundo periodo, fue tímido, fue limitado. Pienso que lo fundamental que era proyectar el país que se proyecta desarrollar en los próximos 4 años, como que se quedó corto en ese aspecto. Sí. Sí. Pero yo me quiero ir directamente a la parte suya como secretario de Educación del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué puntos usted entiende que coincide o que no de lo que el presidente destacaba en materia educativa, sobre todo por los índices de PISA, que aquí hemos analizado si eso viene con la trayectoria que venía arrastrando del gobierno pasado con el tema de la tanda extendida, o si es directamente producto de lo que fueron los primeros 2 años del gobierno del presidente Abinader? ¿Comenzamos por PISA? No, educación. Usted me diga. No, usted arranque por donde usted quiera. Mira, él tocaba el tema de las aulas y ahí no ofrece detalles de la cantidad de aulas que se han construido en estos 4 años. El último dato que se tiene preciso es al 2023, que en los 4 años se construyeron unas 1.787 aulas, habiendo un déficit de cerca de 10.000 aulas. Por lo tanto, ahí se quedó bastante limitado. Perdón, ahí mismo pasa y por eso es que se habla que ahora tenemos un déficit de alrededor de 8.000 aulas todavía. Sí, por eso tú estás viendo gente haciendo fila, amaneciendo junto a los centros educativos, esperando un cupo para los estudiantes. ¿Y qué vas a ver en los próximos días? Bueno, aulas hacinadas, vas a ver subdivisiones de aulas, porque esa situación existe. Él señalaba, por ejemplo, el tema de la jornada escolar extendida, que en estos 4 años ingresaron 65.000 estudiantes. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando tú comparas los estudiantes de jornada escolar extendida al 2019, era 1.300.000 y un poquito más. Ahora es 1.289.000. Por lo tanto, ha disminuido la cobertura de la jornada escolar extendida. Bueno, tú podrías decir que egresaron estudiantes del sexto, que antes era cuarto de secundaria. Bueno, pero también ingresaron los estudiantes que accedieron al nivel secundario en los últimos 4 años. Por lo tanto, hay una disminución. Él señalaba en lo que tiene que ver con el nivel inicial, que al 2019, según él señalaba, había un 36.65% de cobertura y que actualmente es un 56.4%. Sin embargo, el dato preciso es que al 2019 era un 56.5% de los niños que estaban entre los 3 y los 5 años que estaban en el sistema público y privado del sector educativo. Y al día de hoy anda por el 56.4%. La cobertura en todos los niveles educativos es inferior al 2019. En todos los niveles educativos. Por ejemplo, en el nivel inicial había unos 361.509 al 2019. Ahora estamos hablando de 326.000. En el nivel secundario habían 916.000. Al día de hoy, 856.000. En el nivel primario habían 1.200.000 y tantos. ¿Y ahora? Al día de hoy, 1.100.000. Entonces Estamos hablando de estadísticas a diciembre del 2023, que son las que ha publicado el Ministerio. ¿El Ministerio de Educación? Sí, hubo unas memorias que se rindieron recientemente, sí, pero todavía no están disponibles en la página
O sea, todos los datos que usted nos da estaban en la página o están en la página del Ministerio de Están en Educación. las memorias del Ministerio de Educación. O sea, que se ha disminuido la matrícula estudiantil. Sí, la cobertura ha disminuido. ¿Cobertura o la matrícula? Y la matrícula también. Pero por Pues deserción es que, escolar claro, o por... si se disminuye la matrícula, la cobertura disminuye la matrícula. Pero por deserción escolar La o porque deserción que hubo producto de la pandemia. producto de la pandemia, que aún no se ha recuperado, pero también tiene que ver con lo siguiente. Si no se construyen las aulas que faltan, Sí. ¿a dónde va a colocar los muchachos? Va creciendo la población que debe entrar a las aulas, Eso- pero no tenemos las aulas Eso es para un darle... tema- es Correcto. un tema sumamente delicado. Así es. Porque es que cuando uno le toma el hábito a no estudiar, muchas Sí. cabezas se quedan Sí. vacías. se Siempre quedan así. algunos estudiantes se quedan que no vuelven más. No, no regresa Sí. más porque Sí. se acostumbraron. Y ese es el tema de crear un hábito. El hábito puede ser inclusive Claro. no hacer nada. Sí, la escuela debe también tomar acción. Estos niños faltan, vamos a la comunidad a ver cómo los recuperamos. Pero eso no pasa. Sí. No Eso ocurre. no pasa, pero nunca ha pasado. Puede ocurrir de manera limitada en algunos Sí, centros pero educativos. puede que excepcionalmente Sí, haya un profesor sí, o un director que pero- diga, pero el hijo de fulano no está, pero eso no pasa aquí. Eso No, no es un tema igual que la seguridad, Alimentaria. la parte social, la atención primaria, que se supone que tú tienes planes sociales para que vayan a visitar cuando hay una persona que tiene una situación de salud. Eso no sucede aquí. Eso no es un tema. Mire, Andrés, tú fuiste director del Instituto Nacional de Formación del Magisterial de los maestros. Sí, Por lo tanto, manejas las técnicas y manejas todo lo que tiene que ver con la formación del docente hacia, obviamente, la ponencia hacia los alumnos, que es la transmisión del conocimiento. Y decías un tema de que la gestión Abinader apenas ha construido 1.700 aulas, cuando la gestión Danilo al superó 23, al 2023. mientras la gestión Medina construyó más de 24.000 aulas, 24.000 espacios educativos. espacio educativo. Entonces, La mayoría habla claro. ¿cómo va a afectar eso? La capacidad cognitiva de los niños cuando tú me hablas de que vamos a tener que dividir aulas, esa sobrepoblación quizá en un aula y demás, ¿cómo puede afectar desde el punto de vista de lo que los maestros deben transmitir a los estudiantes? Obviamente le afecta de manera muy significativa, porque incluso hasta genera situaciones de violencia entre los niños. El hacinamiento. Dificultad para el maestro administrar el proceso docente educativo. Eso es sumamente difícil. Y por lo tanto los resultados no son los esperados. Don Andrés, ¿hacia dónde usted vislumbra que debería de ir la política educativa de la República Dominicana? En primer lugar, fortalecer la enseñanza en el nivel inicial y en el primer ciclo del nivel primario. Porque esa es la base. Lo que tú logras en esos primeros años, sin lugar a dudas, que te va a fortalecer el sistema. Y tú vas a tener entonces mejores resultados en las diferentes evaluaciones que se puedan obtener. Las evaluaciones que hablabas al principio, Lorenny, que se han hecho, no es solamente la de PISA, también estuvo la de la ERCE, que es un estudio regional que lleva a cabo la Oficina Regional para América Latina de la UNESCO, y la prueba PISA, y ambas pruebas evidenciaron que la República Dominicana comenzaba a despegar hacia mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Como tú insinuaste, es resultado del conjunto de políticas que se estuvieron desarrollando. El propio estudio ERCE señaló en el 2021, pero que se realizó en el 2019, que había que continuar las políticas educativas y había que fortalecer la gestión, la institucionalidad del sistema educativo. ¿Qué ha ocurrido? Que muchas políticas que se estuvieron implementando fueron atenuadas o abandonadas. Si tú evalúas la jornada escolar extendida, como hablábamos al principio, hoy en día hay menos estudiantes en jornada escolar extendida que en el 2019. En el nivel inicial hay menos niños ahora que en el 2019. ¿Por qué hay menos? También por las estancias infantiles. Había 121 estancias infantiles en construcción. 121. Sí. ¿Y ahora actualmente cuántas hay? De esas se terminaron solamente 19 al 2023. Claro. Y en el periodo anterior se construyeron 88. Y el plan eran 251. Porque eso formaba parte... Era por municipio. Se tomaba en cuenta principalmente
los sectores más poblados. Sí, no, de mayor precariedad económica de los pueblos. Aquellos niños que nunca iban a tener una oportunidad. Las estancias infantiles o la educación inicial para los niños de 0 años a 2 años era principalmente para los privilegiados. Sí. No, quisiera Eso no existía en el país. Sí, no, yo quisiera pasar de la parte educativa a la parte política. Déjame hacer una pregunta, porque educativa por eso lo dije, por si acaso. Andrés, yo soy un crítico, sobre todo de la actual gestión del ministro de Educación, porque creo que está atrasando el país. Esa es la realidad. El ministro se despacha a final del año pasado y dice, y lo vende con bombos y platillos, que el ministerio le sobraron 8.000 millones de pesos. Si el tema no es económico, 8.000 millones de pesos da para muchas cosas. ¿Por qué el gobierno ha dejado de construir estancias infantiles, ha dejado de construir escuelas? Si no quiere, un ejemplo, si no quisiera reiniciar las escuelas, porque las escuelas recuerdan otra gestión de gobierno, podría haber iniciado también un plan propio de construcción de aulas escolares, porque se necesitan, no es un deseo. Porque cuando comenzó el sistema de tanda extendida, eso anulaba una de las tandas escolares y por lo tanto tenía que seguir el crecimiento de aulas. ¿A qué se debe? Que algo que está ahí, que han tenido los recursos, no se reinicia ese tema de la construcción de aulas. Mira, eso es lamentable, penoso. ¿Sabe por qué? ¿Cuánto costaba una funda de cemento en el 2020? 200 y pico. ¿Cuánto cuesta ahora? 400. ¿Cuánto costaba un quintal de varilla en el 2020? 42.000 pesos. ¿Cuánto cuesta ahora? 74.000. O sea, los materiales de construcción se dispararon. ¿Qué pasa al retomar la construcción de esas aulas? Que te salen mucho más costosas. Había una traba burocrática. El Congreso aprobó la ley 118 del 2021 para destrabar todos estos temas y que se pudieran terminar las aulas. Pero desgraciadamente no se priorizó eso. ¿Qué he visto? Sí. Porque es que cada gestión como que quiere colocarle un sello y olvidar lo anterior. He visto que están construyendo espacios deportivos en los centros educativos. Eso está bien. Sí. Eso está bien. Pero retomemos esas ya poco más de 500 planteles que se dejaron en proceso de construcción. Vamos, que se retomen y que se concluyan. Cerca de 10.000 aulas y apenas no llegan a las 2.000. Y no tuviéramos hoy en día el déficit que tenemos. Y por lo tanto, los padres amaneciendo en los centros educativos, hasta con carpa, para tratar de obtener un cupo para sus hijos. Y protesta frente al propio ministerio. Digo, es un tema que yo pensé que se iba a resolver hace unos años con el tema de que se estaban construyendo más escuelas. Pero aquí tenemos una disparidad porque hay lugares... Plan Nacional de Edificaciones Escolares. ¿Cuántas aulas se querían construir? 30.000. Se llegó a cerca de 20.000. Había todo un plan para ello. ¿Y qué incluía el plan? Extender la jornada escolar extendida, valga el término, que aquí no existía eso. Se llegó a un 72% de la población estudiantil en jornada escolar extendida. Hoy en día, si se hubiera continuado el plan, tuviéramos cerca de casi la cobertura plena, pero desgraciadamente eso no es política prioritaria para la actual gestión. ¿Y qué decir del Programa Nacional de Alfabetización? Abandonado. Totalmente. Se había llegado a un 5.5% de población iletrada en el país. Ya se incrementó por encima del 6.5%, porque no se le dio continuidad a ese plan. De manera que, independientemente de que el presidente el año pasado justamente cumplió año el 17, el decreto 365 del 2017, que establecía la educación como una prioridad del gobierno. Sin embargo, recientemente el presidente decía que ahora es que va a ser prioritaria, pero eso no se reflejó en el discurso. Y la vicepresidenta en Santiago, hace pocos meses, señaló que el 4% estaba mal invertido, con lo cual hay un reconocimiento de que lo que se ha debido hacer en educación en esta gestión del gobierno no se ha realizado.
Claro, yo le decía que quiero pasar al tema político. Usted sabe que en el PLD hay un congreso que se está desarrollando, entre otras cosas, pero de decir que no quería ir como candidato o como continuar como presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, una rueda de prensa que hubo donde hubo un grupo que le decía que sí, que se quede fuera sin ser candidato, ahora vuelve y dice que sí, que quiere continuar como presidente del partido. ¿Qué está pasando en el Partido de la Liberación Dominicana y si sigue o no Danilo Medina a la cabeza? Mira, el Comité Central tiene cerca de 1.200 miembros. Más de 1.000. Firmamos una comunicación pidiéndole que él continuara en la presidencia del partido. En eso se incluye usted. Usted fue de los que firmó que él se quedara como presidente. Claro que sí. ¿Por qué? Y del comité político, 41 de 45 firmaron la propia, una comunicación similar. Y fueron y le entregaron la comunicación y ahí le dijeron, mire, presidente, el partido lo necesita, necesitamos un sacrificio más de usted. Usted es el que en estos momentos debe continuar al frente del partido y díganos ahora si usted va a aceptar o no. Y me dice usted, con voceros como Lidio, pasado secretario general del partido, Miriam Cabral, Radamés Camacho, pasado presidente de la Cámara de Diputados. Y de la ADP. Y de la ADP también. Y un batallador. Mira, lo tuvimos en San Cristóbal ahí y nos puso... En sintonía. Sí, a hacer las tareas. Y en un resultado tan adverso como tuvimos, San Cristóbal pues, tuvo un resultado, digamos, aceptable para el escenario, para lo que se produjo. Tenemos 2 diputados, uno en 2 de las circunscripciones, hubo en una que no tuvimos, y 4 demarcaciones son dirigidas por alcaldes o directores en la boleta del PLD. Bueno, pues ante esa situación, Danilo no tuvo más remedio que ahí mismo decir, no, trabajen para eso. Y estamos trabajando para que Danilo siga al frente del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué? ¿Por qué? Y si eso unifica o divide más, sobre todo porque ustedes vieron que hay un grupo que salió de una rueda de prensa. Unifica más. Unifica más. Sí. Y a los que fueron y dijeron en una rueda de prensa, presidente, es cierto, usted no tiene que seguir como presidente. Bueno, yo conozco de esos que luego que fueron a la red de prensa me llamaron para decirme que se equivocaron. No estaban contestos con lo que ahí se planteó. ¿Pero cómo así? ¿Cómo así? Pues sí. Pero ellos fueron, se sentaron, pero no estaban de acuerdo. Sí. Bueno, ya, fueron a la ya está en el escenario, hay una convocatoria. Ellos fueron. Pero yo no sabía. Hubo personas de esas que me llamaron posteriormente para plantearme eso. Además, yo no quiero emitir juicios que puedan crear situaciones diversas. La diferencia existe en los partidos. Ahora, el PLD tiene un método que le dio muchos resultados, que es el de la unificación de criterios. Y yo creo que hay que unificar criterios. Creo que el comité político del Partido de la Liberación Dominicana debe hacer un retiro. ¿Un retiro? Sí. Ya no un congreso, un retiro. Pero no, un retiro. ¿Pero qué tipo de retiro? ¿Un retiro espiritual? En el partido se han hecho un retiro político. De trabajo. Sí. Y reunirse, bueno, ya cuando se tenga, por ejemplo, los resultados de la evaluación crítica y autocrítica, que se está trabajando activamente, tú eres de la comisión, Elías, y cuando se tengan esos resultados, que se vean esos hallazgos, que el comité político haga un retiro y que valore esos hallazgos y que se unifique el criterio en lo fundamental, porque el PLD le ha dado mucho a la República Dominicana y por lo tanto el PLD debe fortalecerse en este proceso, debe conectar más con la población y debe prepararse para jugar un rol protagónico en las elecciones del 2028. Don Andrés, ¿alguna aspiración que de manera particular usted tenga para ese nuevo Congreso? Aspiramos al comité político del partido. Estamos trabajando para eso y esperamos estar en ese espacio si los compañeros entienden que desde ahí podemos servirle adecuadamente al partido. Fíjate con qué tranquilidad aspiramos al comité político, si los compañeros así lo consideran. Pero claro, no te dejes confundir, que es fiero en el territorio, Andrés. Tú lo ves así pasivo aquí, pero es fiero en el territorio. Que de San Cristóbal, es de San Cristóbal. Sí, somos de allá. Claro que sí. Sí, pero claro, aspiramos, pero es de verdad, es un proceso democrático. Y cuando yo miro la batería de compañeros... ¿Cuántos están aspirando a la misma posición? Bueno, cada día sale 1, 2 y 3.
pero hay bastante. Pero deben sí. ya andar como por los 70. ¿Y cuánto es que van a Los que elegir? están actualmente en el... ¿Cuánto van a elegir? Lo que decide el Congreso. Lo que decía el Congreso. Lo que decide el Congreso. Ahora mismo son Suplemento. 45, pero Correcto. el Congreso en sus estatutos va a Sí. definir cuántos deberían ser, si más o menos. Es Sí. un tema, porque eso se vuelve como la cúpula de acceso prioritario del partido. Sí, es un órgano Fundamental, es un el órgano de más ya poder del organismo partido. de trabajo cotidiano. Lleva el día a día de la política nacional, establece las estrategias y aplica lo que decidimos en el Comité Central. Y en el Congreso, claro, tiene que garantizar que eso se lleve a la práctica. Aprovechar, Andrés, que tú hablas de esta aspiración, y yo que te conozco bien, recorrimos el país junto a Sí. Reinaldo, Sí. y luego te vi reconstruir el partido en San Cristóbal junto con el amigo Lozano y demás, con todo el trabajo de los comités intermedios y demás. Con todo ese conocimiento que tienes también del territorio, algunos temas importantes que entiendes cuando, en el caso de llegar al comité político, que podrías aportar a ese organismo. El PLD, su primera tarea tiene que ser trabajar en la armonía. Tenemos que reconstruir esa armonía, constituir un poderoso nosotros que sea capaz de hacer una oposición firme al actual gobierno y que sea capaz de llevar candidaturas viables para que el partido tenga un resultado satisfactorio en el proceso del 2028. Claro. Ojalá pudiéramos llegar a un candidato presidencial de consenso. Sí, o sea que Ojalá pudiéramos en este llegar. momento ustedes no tienen un candidato No, que tenemos muchos candidatos. o aspirantes. Tenemos pues. muchos aspirantes, muchos. Sí. Ya Francisco Javier salió. Francisco Javier, salió a la Abel calle. Martínez. Hay ¿quién otros más? compañeros que tú le estás viendo. Y compañeras. Karen Ricardo, Hay Soraima compañeras Cuello. ahí. ¿Eh? Compañeras también. Hay compañeras que pueden ser, pero no han expresado aún que quieren esas aspiraciones. Claro Hay que compañeras. Está el La compañera PLD. Soraima jugó un papel muy bueno en la. Sí, como candidata Soraima presidencial. fue dura. Margarita es un potencial enorme Margarita, claro. del PLD. O sea que tenemos muchos recursos Que yo ahí le quiero preguntar que algo pueden justamente representar la boleta. por esa vía. ¿Ustedes no sienten que para la fidelidad que ha manifestado Margarita, que se quedó a pesar de ser en ese momento esposa todavía de Leonel Fernández cuando se creó el partido, se quedó? ¿Ustedes no consideran que fueron un poco injustos de dejarla fuera de ser la candidata presidencial para el pasado Bueno, yo proceso? trabajé por la candidatura de ella, otros trabajaron por otras candidaturas, se hizo una consulta, en la consulta resultó el compañero Abel, se trabajó por él, pero de verdad que Margarita es un activo muy importante en el país, sin lugar a dudas. Su obra social es inconmensurable, es un ejemplo para el país. Y claro, Abel fue un alcalde de lujo que se dio Santiago, de los Caballeros, y Domínguez Brito, ¿qué decir de él? Que su impronta está ahí en el Ministerio Público hasta el día de hoy. Por lo tanto, era un proceso entre compañeros. La compañera Karen, quien quedó un poco rezagada, pero es uno de los potenciales que tiene nuestra organización. Claro, y ahora ustedes tienen un reto. El reto principal es convertirse de alguna forma en, diríamos que la espinita del gobierno a nivel de oposición crítica, de cara a lograr posicionarse para las elecciones del 28, que parecería que están lejos, pero realmente no es así. Bueno, realmente este es un país Y lo digo, muy politizado. perdóneme, porque ahora mismo el que está en segundo lugar es la Fuerza del Pueblo. No, y debo decirle Sí, que, pero ese tienen lugar uno... hay que verlo en dos niveles. ¿En cuál? Sí, pero Lo que sacaron. No, pero espérate. Ajá. En las elecciones municipales, ¿quién quedó en segundo lugar? el PLD. No. El PLD quedó en segundo lugar en las elecciones municipales, que son en las que liderazgo, liderazgo local. Hay que sentarse a negociar. En la que porque- liderazgo local es su tarea. Yo soy de lo que creo eso, pero también, don Sí. Andrés, importante eso que mencionaba Lorendi, de que tiene el PLD una oportunidad de oro, sobre todo para hacer una oposición de calidad, entendiendo que Leonel Fernández salió ayer y no le fue tan bien. Así es. Quizá el PLD puede hacerlo mejor en ese Mira, en el O sea, día que tú das por bueno y válido que va a ser Leonel el candidato. Pero es que sabemos el estilo de Leonel. Oh my God. Sabemos- Oh, sabemos el estilo de Leonel. Lo O sea, va a sabemos. ser Leonel el candidato a la Bueno, Fuerza del yo Pueblo. no sé, pero sabemos cómo que él se... ¿Cómo se maneja? Sí, su apego a ¿A qué? Yo le puedo decir Al poder. optar por la presidencia. Eso es legítimo.
La Constitución no lo prohíbe, pero sabemos esto. Se lo prohibía y él lo resolvió. Pero yo pienso que hay una oportunidad de oro porque el PRM se ve como empantanado. Sí, el PRM. Se ve empantanado. ¿Empantanado con qué? El tema de los decretos. Ah. Los líos que hay ahí. No, el presidente la insatisfacción. ¿Cómo están los aliados que no ven nada? ¿Cómo van los tánfugas? Y el mismo presidente ha dicho que el gobierno no es un botín. ¿Por qué lo dice? La presión que tiene enorme. Por lo tanto, yo pienso que hay oportunidad para hacer un trabajo firme de oposición y la tarea prioritaria del PLD es su fortalecimiento en estos momentos. Andrés, te vamos a agradecer esta mañana por haber estado con nosotros y por acudir siempre al llamado, por estar ahí atento al llamado y sacar ese tiempo para estar con nosotros, para instruirnos sobre mucho de estos temas. Desearte suerte en esas aspiraciones del comité político más que merecidas y darle las gracias al público por haber estado toda esta mañana con nosotros de 6 a 9 de la mañana. Nos vemos mañana nuevamente en este su espacio a primera hora. Gracias a ustedes.